Mi nombre es Gerardo Vázquez Marrufo, yo soy profesor investigador de la Universidad Michoacana y me encuentro adscrito al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria, que es donde estamos ahorita, de la Universidad Michoacana. Mi interés en investigación, desde mi tesis de licenciatura, posteriormente la de maestría y la de doctorado, han sido los hongos en todas sus dimensiones. ¿Me puede hablar un poco de la importancia cultural en México de los hongos? Los hongos en México tienen una gran relevancia cultural. Se sabe, hay en algunos códices que hacen los españoles cuando tiene lugar la conquista, se documenta el uso de hongos por parte de los mexicas principalmente. Y quizá el uso mejor documentado y del que comúnmente conocemos más es el uso religioso. Varias culturas prehispánicas consumían hongos con propiedades alucinógenas y los utilizaban en ritos religiosos para comunicarse con los dioses, ¿no? Pero en la actualidad se sabe del uso de hongos comestibles y medicinales, tanto en comunidades indígenas como en comunidades rurales. México cuenta con una gran variedad de hongos comestibles y esta variedad es identificada por comunidades rurales e indígenas del país, incorporándolos como parte de su dieta en época de lluvia principalmente, que es cuando ocurre el surgimiento de los hongos. Lo que realmente nosotros conocemos como hongo de manera popular es en realidad el cuerpo fructífero. Es una estructura de reproducción sexual en el ciclo de vida de los hongos, y lo que consumimos como las setas o el champiñón pues es la estructura en donde se generan las esporas, que son una especie de semillas que se encargan de dispersar al hongo eventualmente para colonizar nuevos ambientes. Entonces sí hay una gran relevancia cultural desde hace muchos años en el país. ¿Me podría hablar un poco de los hongos medicinales aquí en México? Sí, en México, como te decía, hay una gran variedad de hongos. En términos de hongos medicinales, casi podría decirte que cualquier hongo tiene propiedades terapéuticas, ¿no? Sea hongo comestible o no lo sea. El reino de los hongos es un grupo muy diverso. En la actualidad se calcula que puede haber 1,5 millones de especies. Hay investigadores que dicen que puede haber hasta 9 millones de especies. Los cálculos difieren mucho, pero casi cada especie es capaz de producir alguna sustancia que en su entorno, en su ambiente, le sirve para competir con otros microorganismos por espacio, por nutrientes. Y muchas de estas sustancias que el hongo utiliza de manera natural para cuestiones de competencia en la naturaleza tienen alguna propiedad terapéutica o medicinal. En México hay, por ejemplo, hongos del género Ganoderma. Posiblemente algunos de ustedes los han llegado a ver creciendo en árboles como una especie de pastel en la base de un árbol, ¿no? Estos son del grupo de los poliporáceos y son de los principalmente estudiados en producción de sustancias medicinales, ¿no? También hay muchas especies de Basidiomycetes que se sabe que tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Ya sea sus extractos, y de hecho se dice que al hacerlos en sopa, en agua, uno está extrayendo de alguna manera algunas de estas sustancias que son reguladoras del colesterol, activadoras del sistema inmune, reguladoras de glucosa en sangre, tienen propiedades antimicrobianas contra bacterias y hongos patógenos del ser humano. Entonces casi cualquier hongo, desde el champiñón que consumimos quizá más comúnmente en las pizzas, ¿verdad?, o las setas, tiene alguna propiedad terapéutica o medicinal. Ok, aproximadamente como cuántas especies de hongos pues más medicinales hay en Michoacán. En Michoacán, fíjate que ese dato posiblemente lo tenga la gente que estudia más en biología, la gente del herbario, que estudia específicamente el grupo de los Basidiomycetes. Como te decía, yo estudio un grupo más amplio.
Y de hecho, por ejemplo, en mi cepario, nosotros tenemos una colección de hongos vivos del estado de Michoacán. A eso es a lo que me refiero como cepario. Y realmente lo que nosotros hacemos es cultivar la parte que comúnmente no vemos, pero que está comúnmente en los ecosistemas, que se llama micelio. El micelio es ese algodoncito que luego encontramos en un jitomate, en una fruta echada a perder, en un pan. Y lo que yo te puedo decir es que nosotros tenemos en este cepario conocimiento de por lo menos 400 especies, y cada una de esas especies es capaz de producir alguna sustancia medicinal, principalmente del tipo antibiótico contra bacterias u hongos patógenos. Pero de los basidiomycetes, que son como el champiñón o las setas, quizá una idea más precisa te la pueda dar la gente del herbario de biología. De entrada te digo, nosotros tenemos aquí 400 especies que tienen todas propiedades medicinales seguramente. Ok. ¿Me puede dar algún dato curioso sobre los hongos que usted sepa? Hay muchos datos curiosos sobre los hongos. Mira, por ejemplo, te puedo decir que hay un hongo que cultivan las hormigas, y se sabe que esta asociación entre las hormigas y los hongos tiene millones de años. Y de hecho, cuando tú ves a las hormigas, algunos grupos de hormigas de estas que se encargan de desmontar un jardín, y que las ves pasando con su pedazo de hojita, en realidad ellas no consumen la hojita que le están quitando al árbol, se la llevan a un hongo que tienen en una cámara en su nido, y se lo dan al hongo y alimentan al hongo con materia vegetal, y realmente lo que ellas los consumen es unas gotitas ricas en glucosa que el hongo, en azúcares que el hongo produce. Entonces se trata del cultivo de hongos por parte de las hormigas, y esto tiene millones de años. Se podría decir que las hormigas inventaron la agricultura cultivando estos hongos, y lo transportan cada que cambian de nido, lo transportan. Hay otros datos muy curiosos. Hay hongos que son cazadores de gusanos de tierra, cazanemátodos, y lo hacen formando unos anillos con sus células. El nemátodo se introduce y luego el hongo aprieta y se alimenta del nemátodo, ¿no? Hay otros hongos que controlan el comportamiento de otros insectos para ellos mismos. Hacen que algunas hormigas e insectos se comporten como zombies, y las aprovechan, literalmente alterando el comportamiento de estos en la parte del cerebro, del pequeño cerebro de los insectos, alterando su comportamiento para reproducirse ellos. Son datos curiosos de la naturaleza, ¿verdad? Hay un hongo que se descubrió a principios de los 90 con técnicas genético-moleculares, creciendo como un solo individuo en más de 20 hectáreas de un bosque no recuerdo si era Oregon, en Estados Unidos. La evidencia genética mostró que era una sola colonia que tenía 1500 años expandiéndose, y el hecho de que sea una sola colonia indica que es un solo individuo. Entonces hay datos muy, muy curiosos respecto al reino de los hongos, muy interesantes, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo se dice? ¿Cuál es la longevidad de un hongo? Te decía que esta colonia que encontraron desgraciadamente era un hongo patógeno de árboles, y por eso lo detectaron, ¿no? Y esta colonia le calcularon que tenía 1500 años expandiéndose. Cuando uno crece a un hongo en el laboratorio, tú ves crecer a una colonia expandiéndose en todas direcciones, ¿no? Y en un bosque lo hace. En teoría, el crecimiento de un hongo puede ser ilimitado. Lo demuestra esta evidencia que te decía de una sola colonia creciendo durante 1500 años. Pero esto varía mucho. En la naturaleza es muy incierto las especies cuánto permanecen, y más ahora que el hombre ha alterado algunos ecosistemas, ¿no? En la naturaleza compiten con otros microorganismos, son depredados, son consumidos por nemátodos de suelo. Entonces, realmente eso es algo muy incierto. Fuera de esta colonia, que se sabe que pudo expandirse 1500 años, nada indica que no pueda haber colonias que se hayan expandido más tiempo, ¿no? Pero la certeza en la mayor parte de las especies de cuánto dura viviendo en su entorno natural no se tiene, por fenómenos de competencia, por el hecho de que son microscópicos.
la mayor parte del tiempo no hay estas estructuras de reproducción, que es lo que consumimos nosotros, están creciendo como este micelio que te decía, y este micelio detectarlo de un individuo, de una especie en particular, aunque se puede hacer en la actualidad con técnicas de genética molecular, pues es muy difícil determinar cuánto ha tenido expandiéndose una colonia en particular, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde empezó el estudio de los hongos? ¿Dónde empezó? Yo creo que en términos de antes de la ciencia moderna, ya te decía hace rato, las comunidades prehispánicas tenían un conocimiento de hongos comestibles, alucinógenos, medicinales. En China se tienen documentado conocimiento todavía más ancestral, se tienen, con esto de las dinastías, se tienen documentado conocimiento y uso desde 1000 años antes de Cristo, ¿no? En la Europa occidental se tiene documentado el conocimiento de hongos comestibles y tóxicos en los griegos y en los romanos, que son las culturas de las que conocemos un poquito más. Y de hecho hay un hongo comestible muy rico, que en teoría, bueno, se pensaba que existía en México la especie, los taxónomos están en duda si es la misma, pero también es comestible. Pero en Europa, debido al conocimiento comestible que tenían ya los romanos, a una de estas especies se le llama Amanita caesaria, porque la consumían los césares, ¿no? Ya en un manjar. También hay crónicas de envenenamiento ya ves que eso se daba mucho, ¿no? Por heredar el trono, heredar los espacios de poder, por envenenamiento con Amanita muscaria u otras especies tóxicas. Entonces el estudio de los hongos es milenario, es verdaderamente milenario. Ya la parte, digamos, más occidental de estudio moderno, quizá unas de las grandes contribuciones las tienen los franceses, que empiezan a hacer ya una taxonomía moderna, y en general en Europa, franceses, ingleses y alemanes son pioneros en la identificación y conocimiento de los hongos en el mundo. ¿Qué tipo de afecciones pueden curar los hongos o pueden prevenir? Ajá, sí, te decía que mira, lo primero que se comercializa, el primer antibiótico moderno que se comercializa es la penicilina, que se descubre en los 50 de manera accidental además, y a partir de ahí el descubrimiento de antibióticos, de sustancias que inhiben a bacterias patógenas, pues ha sido muy importante, ¿no? Entonces los hongos pueden producir sustancias para prevenir infecciones por bacterias del tracto digestivo, bacterias del tracto respiratorio, y te comentaba hace rato que se comercializan ya en Europa sustancias que regulan, por ejemplo, el colesterol, esto que puede provocar arteriosclerosis, ¿no? Sustancias que regulan el contenido de azúcar en la sangre, que es muy importante ahora que la diabetes se ha convertido en un problema de salud mundial, y sustancias que en general estimulan el sistema inmune. Entonces se podría decir que también se han descubierto sustancias anticarcinogénicas. También el cáncer es una enfermedad de relevancia en salud pública mundial, y actualmente hay sustancias que producen algunas especies de hongos probándose también contra el cáncer. Entonces casi para cada afección que tú me puedas nombrar, incluidas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades infecciosas, hay una sustancia que algún hongo produce para combatirla, aunque no esté comercializada todavía en la actualidad.